Con respecto a los españoles, los conquistadores españoles que llegaron al territorio americano trajeron consigo un ideal caballeresco y señorial muy distante de su real origen social. La mayoría eran pequeños propietarios rurales, pastores, agricultores e hidalgos de mediana y baja fortuna, provenientes de diferentes regiones de España, por lo que su identidad se definía también por ser originarios de poblados y ciudades andaluzas, extremeñas, vascas, entre otras. A lo que me refiero con esto es que la mayoría no eran de origen noble, sino que se hacían pasar acá por nobles, pero que en su lugar de origen habían sido gente común y corriente, por así decirlo. Este grupo tan diverso, ¿sí?, de los conquistadores se consolidó socialmente en el nuevo territorio americano cuando adquirieron tierras, títulos y fama, conforme a los ideales señoriales que habían originado en España como consecuencia del largo proceso de reconquistas y guerras contra la población árabe de su territorio. O sea que ellos imitaron lo que sucedía allá, digamos, en España con respecto a la guerra con los árabes y los procesos de reconquista, acá. Fueron como que trasladaron sus vivencias hacia acá. Además de los viejos valores del origen medieval, los españoles habían incorporado criterios mercantiles para ascender en la escala social. Esto va a ser la gran diferencia, que estos españoles, que allá era como difícil ascender socialmente, solamente se hacía por lazos de sangre, imagínense acá, ellos empiezan a que a través de las posesiones y de las riquezas se pudiera ascender también socialmente. La participación exitosa en las operaciones de conquista había permitido el reparto de botines y la conformación de encomiendas. Estas encomiendas se convirtieron en una forma de control de los conquistadores sobre las tierras y sobre la mano de obra indígena. Con respecto a los pueblos originarios, en los tiempos anteriores a la conquista, el territorio del suramericano se encontraba habitado por grupos originarios con lenguas y culturas variadas, como habíamos visto en la clase anterior. Diferían también por el grado de complejidad, como vimos, por su organización social, había desde cazadores, recolectores, hasta sociedades complejas, como por ejemplo el Gran Imperio Incaico. La sociedad de los incas se había consolidado como el principal núcleo indígena del suramericano y su compleja organización y su amplia extensión hacían de que fuera uno de los principales pueblos. En referencia a los esclavos y a las castas, la esclavitud fue aceptada, llegó a América a través de la conquista, cuando contingentes de esclavos y esclavas fueron introducidos al nuevo continente desde Europa, o bien desde diferentes aldeas. Esas aldeas, ¿de dónde eran? De los pueblos africanos, ¿sí? La mano de obra era de origen esclavo, fue introducida en el virreinato para evitar la desaparición de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque además de las matanzas que sufrieron los pueblos originarios, como ya vimos, saben ustedes, el tema de las enfermedades. Entonces eso diezmó muchísimo a la población. Es lo que está pasando en este momento con el virus, con el coronavirus, que no estamos preparados para una especie de gripe. Bueno, lo mismo pasaba con ellos con respecto a la viruela en ese momento. En este contexto, la legislación hispánica, o sea, las leyes españolas, comenzaron a proteger a las poblaciones locales y en su reemplazo, la población afrodescendiente fue utilizada para las diferentes tareas económicas y para las tareas del hogar. La corona española prohibió, eso sí, mediante legislación, el matrimonio entre los nativos originarios y los africanos, aunque esto pasó varias veces. Se aplicaban hasta incluso castigos corporales para que esto no se diera. Bueno, con respecto a la vida cotidiana en el virreinato del Río de la Plata, el culto católico, la presencia de las celebraciones
al interior del hogar, el ideal matrimonial, fueron algunos de los rasgos de estas sociedades coloniales hispanoamericanas. Que bueno, que obviamente que van cambiando durante las revoluciones de la independencia. La liturgia, la devoción religiosa, la moral cristiana y la esperanza de la vida ultraterrena teñían todos los ámbitos de la vida cotidiana en las ciudades y los poblados del virreinato del Río de la Plata. En San Miguel de Tucumán, por ejemplo, el ritmo de la vida cotidiana se organizaba también a partir del tiempo religioso. El tiempo religioso que estaba marcado por las misas, por las procesiones y los actos públicos, tales como la entronización de un nuevo rey o los recambios de las autoridades virreinales, como ya hablamos anteriormente. Las celebraciones a las que se invitaba a los vecinos, a los cuerpos religiosos y militares, se representaba la rígida jerarquía del antiguo régimen, ocupando cada invitado un sitio diferente. Esto que hacía era una demostración, como habíamos visto ya, del poder. Entonces, visualmente, en una plaza pública se sabía. Imagínense, antes no había redes sociales, no había fotografía, no había otra forma de conocer la cara de quienes eran las autoridades. Por eso era tan importante la exposición pública, porque de pronto, si se daba un Te Deum, si se daba una misa, si se daba un acto, todo el pueblo iba porque era algo distinto que se hacía, y ahí uno podía conocer, mira, fulano de tal es el gobernador, mira vos, menganito es el nuevo sacerdote que asumió. Entonces de esa forma se podía conocer a quién era cada cual. En las ciudades pertenecientes al virreinato del Río de la Plata, la plaza constituía un espacio de múltiples funciones. En ocasiones se establecía como el principal lugar de congregación religiosa. En otras circunstancias era el primordial ámbito de las reuniones de las milicias ante los casos, por ejemplo, de la defensa de la ciudad. Y también se convertían, obviamente, en mercados ambulantes y en lugar de ventas de los diferentes productos que elaboraban las personas. Otros espacios de uso público en las ciudades eran, por ejemplo, las calles, los paseos y las tiendas. Los interiores de las casas, ahí cuando yo les pongo vida al interior del hogar, era muy importante. ¿Por qué? Porque las casas, principalmente de los vecinos más ricos, eran unas casas enormes. Esas especies de casas chorizos que tenían un patio, alrededor habitaciones, se comunicaban con otro patio, otras habitaciones y así, una atrás de la otra. A lo largo de esa casa vivía toda una familia que eran muy numerosas y tenían árboles frutales, animales, y obviamente que ahí vivían también los peones, los criados y los esclavos, porque todos formaban parte de esta estructura familiar que se conocía con el nombre de casa poblada. Bueno, otra cosita que me quedó también por contarles es el tema de la mujer en la sociedad colonial hispanoamericana. Con respecto al papel de la mujer, bueno, tuvieron diferentes roles, ¿no? El matrimonio fue uno de los pilares fundamentales de las sociedades hispanoamericanas, considerado como una base esencial para un orden estable. Tanto la Iglesia como la Corona estimularon el matrimonio por ser considerado un precepto de la vida cristiana. Era permitido el matrimonio entre provenientes de pueblos originarios y españoles, pero ya dijimos que no entre los descendientes afroamericanos y los españoles y tampoco con los aborígenes. La Real Pragmática de 1778 establecía la obligatoriedad del consentimiento paterno para autorizar el matrimonio de los hijos a cargo hasta la edad de 25 años. Bueno, esto que causó muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque ya eran hombres, imagínense, con 25 años, que se querían casar con diferentes mujeres y a lo mejor eran de rangos inferiores y no se los permitían. Entonces, esto llevó a que hubieran muchos litigios. Estos litigios eran porque, bueno, que pedían, digamos, que la aprobación para el matrimonio. Y, bueno, generalmente lo que alegaban los padres de familia era de que no le daban el consentimiento porque tenían un estatus étnico inferior que
era como que desmerecía el linaje de la familia. Entonces, esto no ayudaba a lo que ellos querían hacer, que se da durante todo el siglo XVIII, que es la limpieza de sangre. Ellos proclamaban que era necesario una purificación de la sangre española para una dominación mejor y bueno, y para el tema de que sentirse como más poderosos, ¿sí? En referencia a los dominados. Entonces era como un factor muy fuerte el tema de no permitir los casamientos, aludiendo a la limpieza de sangre. Bueno, tanto la Iglesia como la corona cuestionaron el concubinato, principalmente luego del Concilio de Trento, durante el cual se insistió en la consideración del matrimonio como base de orden social. Se creó la aceptación de lo que se conoció como los hijos naturales, o sea, los hijos extramatrimoniales, donde la ley los amparaba bastante, porque cuando el padre los reconocía como hijos propios, aunque no fueran de un matrimonio consensuado, tenían determinados derechos. Y sobre todo cuando el padre daba la aprobación al matrimonio de ese hijo con alguna otra mujer, entonces era como que ahí se lo consideraba legítimo. Con respecto a la mujer, bueno, no tuvo una mejor posición. Generalmente se le imponían como límites muy fijos, muy duros a la mujer. La mujer tenía como cierta minoridad jurídica en referencia a que el marido era el que administraba todos los bienes de su mujer. La mujer no podía decidir si quería vender una casa, por más que fuera herencia. No podía decidir absolutamente nada de lo que ella poseía. Y cuando no estaba casada, era su padre el que había decidido todo con respecto a sus bienes patrimoniales. Y si no tenía padre y tampoco estaba casada, era un hermano varón de la casa. Pero ella, por lo general, no tenía ninguna posibilidad. Nada más de que fuera viuda. Las mujeres viudas sí podían ser escuchadas, sí podían tener cierto derecho sobre sus bienes. Bueno, también era muy importante el tema del modelo de la conducta. Era muy estricto para las mujeres, ya que se consideraba de que esos actos mostraban no solo su honor, sino también el honor de toda su familia. Por eso se sostenía el ideal de mujer que tenía que ser casta premaritalmente, o sea, llegar virgen al matrimonio, y deberían poseer fidelidad marital. Eso significa de que obviamente no tenían que engañar a sus maridos ni tener amantes. ¿Por qué? Porque estos dos ejes eran la piedra angular de la moral familiar. Las mujeres de la sociedad colonial participaron de actividades diversas en la vida comercial. También participaban de asuntos públicos y sobre todo la organización de tertulias, que eran estos convites, digamos, donde se juntaba la gente a escuchar música, a tomar algo y a hacer sociales, porque imagínense en que era como el Twitter de lo que pasaba en ese momento. Era la única forma en que uno se enteraba de lo que estaba pasando, ¿no? También eran muy importantes para la circulación de rumores, que eso obviamente que a nivel político siempre fue muy intenso. También eran importantes sus escritos, su presencia en los actos, celebraciones, y también las dejaban participar en acontecimientos militares.